Señor Secretario de Gobierno, representante de nuestro gobernador Miguel Márquez, muchas gracias por su presencia. Señor Secretario General Adjunto de nuestro partido, Jesús Correa, señor Presidente del Comité Municipal de nuestro partido, don Juan Hinojosa, señor Rector del Campus de la Universidad de Guanajuato, en esta capital, señor Secretario de Educación Pública del Estado, distinguida representante doña Margarita, la Secretaria de Educación Pública del país, distinguidos exalcaldes, legisladores, sociedad, familia en general. El momento que vive México es un momento de crisis. Y la crisis etimológicamente significa asumir las cosas. Y por eso agradezco en especial la reflexión que ha hecho el señor vicepresidente de la mesa directiva y compañero don José Rosa Saizpuro Torres, porque rendir un informe implica hablar con verdad y con humildad de los logros del trabajo realizado, reconocer los límites del trabajo y compartir una agenda de futuro. El legislador que informa debe buscar al menos 3 objetivos. Primero, rendir cuentas, pararse delante de los que han dado el encargo y exponer qué hemos hecho con su confianza, con su voto y su mandato. La palabra confianza significa dar una fianza, dar credibilidad, depositar los sueños y los anhelos de la persona. Segundo objetivo, estar abiertos a escuchar la respuesta. Y hoy la clase política del país en general no escucha. Hay que abrir el corazón, hay que abrir la inteligencia, hay que abrir el alma para saber si hemos estado a la altura de la expectativa y para saber qué es lo que se puede hacer mejor. Y en tercer término, el resultado lógico de lo anterior es refrendar el compromiso adquirido con el mandato en la construcción del siguiente paso. Es entender que no es tarea de uno. Se dice con mucha propiedad que para que haya buenos gobernantes se requieren buenos ciudadanos. Es aprender cada quien en su papel a compartir la responsabilidad del bien común. Ser ciudadano es asumirte como parte de la ciudad, como responsable de sus asuntos. Es tomar conciencia que aun cuando hemos elegido representantes, también a todos nos corresponde el bien común. Y es ser consciente de que las autoridades electas deben ser representantes y que su mandato está ligado a las necesidades, a los sueños y a las aspiraciones. México es un gran país. Sin embargo, hoy se nos está cayendo a pedazos. Como cualquier otra nación del mundo, se encuentra en constante construcción todos los días, y nuestro país tiene que pensar en el ayer, en el hoy y lo que será mañana en la historia. Los que nos precedieron fueron luchando para construir una democracia en que las diferencias se resuelven con el diálogo. Cuando uno escucha a los demás, corre el riesgo de aprender. Y en esa búsqueda de lo que nos une y construir acuerdos en lo fundamental, coincido con don Manuel Gómez Morín, que el deber mínimo es el de encontrar, por graves que sean las diferencias que nos separen, un campo común de acción y de pensamiento, y de llegar a él con honestidad, que es siempre virtud esencial y ahora más necesaria en México. En esta construcción de México hemos asumido el papel que nos corresponde: ciudadano, guanajuatense, profesor universitario, padre de familia, abuelo, senador y miembro de un partido. Y el común denominador de todas estas facetas es el compromiso con el bien común de todos. En la historia del país han existido muchos momentos clave, y toda la historia de México pasa por Guanajuato. El origen del movimiento insurgente, la primera batalla de la Alhóndiga de Granaditas, los primeros pensadores del México independiente, Mora y Alamán, son de Guanajuato. Y han sido momentos de tensión y de distensión, tiempos de presidencia imperial, de triunviratos, de conflicto, de paz, y hoy, para fortuna de todos, es el tiempo del poder legislativo y es el tiempo de la ciudadanía. Tengo el orgullo de formar parte de la legislatura más productiva de los últimos años. Yo nunca había sido legislador y estoy completando mi educación. Hemos discutido y construido acuerdos,
Hemos diseñado, redactado, analizado, discutido y aprobado algunas reformas históricas necesarias, políticas en algún momento de manera mezquina pospusieron por anteponer su bien particular de facción y no al interés de México. Y hoy hemos logrado modestamente y de manera muy comprometida la reforma educativa, la laboral, la energética, la de telecomunicaciones, la político-electoral, la de la reforma financiera, la del Código Penal Procesal Único, la reforma de la competencia económica, la de transparencia y, el jueves pasado, la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Estoy inmensamente agradecido con la vida. El sueño de cualquier legislador es incidir en un cambio constitucional y ya lo pudimos hacer. Después de ello es diseñar leyes especiales y ya lo pudimos hacer en el tema educativo y en la reforma político-electoral. Y el siguiente es trabajar en una iniciativa preferente que empieza por el Ejecutivo Federal y que tiene el sueño, el alma, el rostro, el corazón, el domicilio y el apellido del 40% de la población, la de los jóvenes. Tenemos mucho que aprender y uno de ellos es el privilegio de ser servidor público, es el privilegio de servir. No somos los únicos, ni los mejores, ni los más iluminados, y sí queremos ser los primeros en amar y servir a la pequeña tierra que es Guanajuato y al colectivo que es México. Carlos Abascal, cuya memoria sigue presente en muchos de nosotros, insistía en que el político tiene 3 verbos que debe de conjugar todos los días: saber, amar y servir. Saber porque la tarea nos obliga a no improvisar, a estudiar cada tema a profundidad, a reconocer cuando no somos expertos y consultar a los especialistas. Saber incluye saber escuchar y saber dialogar. Amar, porque solo en el amor encontramos la fuerza para hacer el bien a todos, incluso de los que no han buscado nuestro bien, de los que no conocemos, de los que no vemos, pero que mucho esperan de nosotros. Servir, porque cualquier poder solo tiene sentido en el servicio, en la construcción del bien del otro, y por eso la política, cuando se hace correcta y rectamente, es el mayor privilegio. Es el privilegio de servir a todos. La madre de Calcuta, doña Teresa, nos lo decía: el fruto del amor es el servicio, el fruto del servicio es la paz. Y tengo el privilegio de servir como senador de la República, representando a este trozo maravilloso del alma que es México, para poder hacer 3 funciones: legislar, representar y dar seguimiento y control de fiscalización del ámbito del Ejecutivo. La representación de un senador es distinta a la de un diputado. Un senador no representa un distrito, representa el interés de todo un estado. Y Guanajuato tiene casi 6 millones de habitantes ante los demás integrantes del Pacto de la Unión. Y en esta tarea de representar a Guanajuato, hemos coordinado y apoyado a nuestro gobernador Miguel Márquez Márquez, a los ayuntamientos y sobre todo a la sociedad, para defender a Guanajuato en las ocasiones que sea requerido. ¿Legislar para qué? Debemos ser honestos y reconocer que la situación actual del país, sin caer en falsos optimismos ni en falsos fatalismos, México es un crisol de luces y de sombras. Por cada delincuente, habemos miles de mexicanos, todos los días dispuestos a estudiar y enseñar, a cultivar la tierra, a producir automóviles, computadoras, calzado, bienes, servicios, construir, diseñar, corregir, reparar, que se levantan con sueños, con ganas de triunfar y de construir un futuro mejor que el presente que heredemos. En Guanajuato, desde las maravillas del noreste, en Atarjea, Quichú, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria, o del noroeste, o el centro, o la parte del sur, tenemos personas sumamente nobles que nos han depositado lo que ya hemos dicho, su confianza. Reconocer entonces lo bueno no nos excluye también de hablar con la verdad. Algo que no está bien en el país, mucho que no funciona, cuando desaparecen estudiantes y descubrimos que fue la autoridad la que lo hizo. Cuando autobuses enteros de mexicanos que van al norte son secuestrados. Cuando la educación aún no alcanza los niveles de calidad y cobertura que debiera. Cuando la violencia es una cotidianidad
ya sea en los grandes niveles cobrando vidas o en las aulas cobrando autoestima. México vive una crisis profunda. En nuestro país se le quebró el alma. Está en crisis, se expresa de tres maneras entrelazadas que son muy delicadas. Primero, la crisis de valores. La causa de origen, el primer motor de los grandes problemas del país, está en que no somos capaces de compartir un sistema de valores. La dignidad humana, la persona, la verdad, el bien, la honestidad, la vida humana, valen poco en momentos. Urge un compromiso por la seguridad, sino por el respeto al valor de la vida, por el respeto al valor y la dignidad de cada persona, por la libertad, por la justicia, por la paz, por el amor. ¿Cuánto vale la verdad en este país? ¿Cuánto vale el amor, la libertad, la justicia, el bien ser, el bienestar? Segundo, la crisis de confianza. Hemos perdido la capacidad de confiar unos en otros. La palabra cada vez vale menos. No se honran los compromisos. El costo de la desconfianza en nuestro país es altísimo. Nos sale más cara la desconfianza que la misma corrupción. Y vaya que la corrupción es grave. Se estima que es el 9% del Producto Interno Bruto. Tercero, la crisis de la indiferencia. Y esta es la parte más grave de la faceta de la crisis, porque hemos perdido la capacidad de sufrir por los demás, las muertes, las desapariciones, los sueños que se truncan, los que se dejan en la escuela, los que tienen hambre, los que esperan justicia, que son estadísticas y no rostros sufrientes que en lo más hondo de su alma aún esperan contar con nosotros. Esta tentación, la de la indiferencia, ha sido muy seductora. Resulta mucho más fácil apartar la mirada de las víctimas para una persona indiferente con sus vecinos cuando carecen de importancia. Su dolor visible o invisible no interesa. El otro se reduce a una abstracción o a una estadística. El momento de la historia parece que se nos va. Es tiempo de actuar, de asumir lo que hagamos hoy marcará las generaciones futuras y tenemos derecho a todo menos a fallarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero no podemos alentarnos, porque somos muchos más los que soñamos con un México en paz, donde la vida de cada ser humano merezca el respeto y la protección de todos, desde el inicio de la concepción hasta su muerte natural. Somos más los que soñamos con un México justo, donde las desigualdades son adjetivas y no sustantivas, donde los derechos de todos valen lo mismo, donde todos los jóvenes tienen acceso a estudiar en una escuela de calidad y puedan diseñar su propio destino sin importar las condiciones. Por eso los trabajos de los que hoy damos cuenta, de cara a la sociedad, están ligados a los sueños de cada uno de nosotros. Urge una transformación de lo político. Hemos comenzado a dar los pasos necesarios, poco a poco, de manera gradual, con una ambiciosa reforma constitucional, para fortalecer la democracia, para fortalecer el Estado de Derecho, no el Estado de Chueco, como diría Gabriel Said, para fortalecer el actuar público y la rendición de cuentas. En el ámbito político-electoral, le otorgamos autonomía plena a la Procuraduría General de la República, transformándole una Fiscalía General autónoma, de tal manera que al no formar parte del Poder Ejecutivo sea más eficaz, más eficiente y pueda libremente también perseguir a todas las personas, incluyendo funcionarios en falta. Le dimos autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social para evaluar estas partes. Y hace unos días, cuando veíamos las declaraciones del señor Procurador General de Justicia, quisiera subrayar lo que significa el verbo procurar. Coloquialmente a veces creemos que procurar es intentar hacer las cosas, hacer como una forma de aproximación, y no, procurar es hacer lo necesario. Y el viernes pasado, cuando el procurador Murillo Karam daba una primera, preliminar, aproximada explicación de lo que había ocurrido en Ayotzinapa, tenemos que recordar que no es el intentador general de la República, es el procurador general de la República. Y por eso, en aras de construir un sistema que privilegie los acuerdos, se le dio un mandato al Senado de ratificar el Plan Nacional de Desarrollo. Anteriormente era privilegio solamente del presidente de la República. Creamos la figura del gobierno de coalición para construir mayorías estables que le den movilidad al país y avanzamos en una reforma un poco más profunda. Tuvimos éxitos parciales, las mejores prácticas del IFE, Instituto Federal Electoral, para crear una autoridad nacional electoral, el INE, Instituto Nacional Electoral,
que homologue procesos en todo el país, que cuente con herramientas para fiscalizar a los partidos. Avanzamos en las candidaturas independientes, en las ciudadanas, y avanzamos también, y somos probablemente el único país del mundo que tiene en su constitución la paridad de género en elecciones legislativas. A partir del año próximo, por primera ocasión en la historia de este país, la mitad de las candidaturas para congresos locales y la mitad del Congreso de la Unión serán para hombres y para mujeres. Avanzamos en la parte de los delitos electorales y sobre todo dar claridad a reglas para eventualmente anular elecciones. Decían ya otras personas, Guanajuato es una tierra de migración y nosotros logramos darle el voto efectivo a los mexicanos en el exterior, el derecho a votar para su gobernador y para sus senadores. Esta expresión que escuchamos en Los Ángeles, en Dallas, en Chicago, en Nueva York, en varias partes de la Unión Americana, que expresaba voz, foto y voto, y logramos convencer, porque probablemente lo más importante es que el mexicano que ya no vive en México por alguna razón, de manera temporal o definitiva, va a tener su credencial, y esa credencial lo acredita como mexicano. No como un mexicano de segunda, un mexicano ejemplar, que con polvo, sudor y lágrimas sacrificó para dejar la tierra para ir a encontrar mejores condiciones. Esta construcción del país pasa también por reformas económicas y creemos en una economía, pero con rostro humano, en una economía social de mercado, con competencia económica, con reglas éticas e impulsamos una reforma en esta materia. Dotamos a la Comisión Federal de Competencia Económica para darle nuevos dientes o resortes para actuar. En el tema energético, hay que reconocer que parte de la riqueza del país está en este ámbito, sin embargo ha estado mal administrado. ¿Qué pasa con un país como nuestro, rico en petróleo, importa más del 40% de sus gasolinas, su gas y productos energéticos? La falta de competencia inhibió esto, la no competencia generó incompetencia. Un sindicato que se fue adueñando lentamente del petróleo y la baja competitividad del sector eléctrico han sido un lastre. Por eso, rediseñamos iniciativas, mejoramos la iniciativa del presidente Peña, aprobando una reforma constitucional y luego la legislación secundaria para poder tener alianzas para extraer, refinar, comercializar sus derivados. Esa transformación de la parte económica tiene también un referente en la parte internacional y por eso en la Comisión de Relaciones Exteriores participamos en la ratificación de 18 instrumentos internacionales, entre ellos acuerdos para la promoción recíproca de inversiones, la enmienda de Doha al protocolo de Kioto sobre protección ambiental y el tratado sobre el comercio de las armas. El mundo cambió por una dinámica de globalización, demanda una sociedad conectada, educada, capaz de innovar, donde la ciencia y la tecnología estén al servicio del ser humano y estén al alcance de todos, donde haya herramientas para un mayor desarrollo. Y por eso impulsamos, en el ámbito de ciencia, tecnología e innovación, algunos mecanismos mejores de divulgación de la ciencia. Facultamos al Consejo de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, para capacitar maestros. Promovimos la equidad de género en la impartición de becas y apoyos de investigación y colaboramos en la creación de legislación para tener acceso abierto a los resultados de las publicaciones. El mexicano aporta contribuciones y a veces lo que se publica no se conoce y queremos que esto esté en acceso abierto. También de tiempo atrás, los recursos obtenidos por las multas a partidos políticos se destinaban año con año el presupuesto de egresos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al CONACYT. Ahora será por ley, o ya es por ley, y las multas locales irán a los consejos estatales de ciencia y tecnología. En materia de telecomunicaciones, lo que requeríamos era tener mayor competencia y sobre todo pensar en el usuario. Con esta reforma le dotamos de autonomía al IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que puedan vigilar, sancionar, revisar concesiones, eliminar el cobro de larga distancia, que está a punto de operar, la portabilidad de los números telefónicos de una compañía a otro, y gratuito el acceso público de Internet en 250,000 sitios públicos. El bien más preciado que tiene el país son nuestros niños y nuestros jóvenes, sus sueños, sus aspiraciones, sonrisas de cada uno
que vienen en todos los rincones del país animándose a seguir adelante. Pero no podríamos permanecer expectantes. En un lugar como Oaxaca, que tiene 570 municipios, donde todavía tenemos niños que tienen que caminar 3 horas para llegar a la escuela. En el mismo Guanajuato, en la Sierra Gorda, que tenemos niños que tienen que caminar horas para llegar ahí, en donde en ocasiones el alumno tiene más de un maestro en el ciclo escolar. Necesitamos voltear a ver el tema de los derechos de la infancia y la adolescencia. El 20 de noviembre, dentro de 10 días, serán 25 años para conmemorar la Conferencia Internacional de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. El presidente Peña nos turnó recogiendo más de 50 iniciativas de legisladores y las recomendaciones internacionales, una iniciativa preferente para poder actuar en consecuencia. Y aquí la expresión nuestra fue muy clara. El primer derecho y obligación para educar y atender a la niñez y a la adolescencia es la familia. La familia es anterior al Estado y precede en importancia el valor de la función del Estado, y esta ley deja muy claro que la familia es la primera salvaguarda, la primera responsable y guía para el ejercicio de todos los derechos de los niños. Establecimos con toda claridad que los niños y adolescentes son sujetos de derecho y que su condición de persona, de su inalienable dignidad, nos da a nosotros una tarea muy importante. En 30 días mejoramos, corregimos, rediseñamos la iniciativa presidencial, cambiamos el enfoque de una ley proteccionista a una ley garantista, pasamos del asistencialismo al desarrollo, modificamos más del 60% de la iniciativa. En la historia del Senado, una iniciativa nunca se había turnado a 6 comisiones, y las 6 la sacaron por unanimidad. Y además, el 92% del articulado fue modificado. La ley tiene principios y protege derechos fundamentales de las niñas y los niños y adolescentes. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a tener identidad, el derecho a tener una familia, el derecho a que los niños migrantes que pasan por México buscando mejores sueños y anhelos puedan tener la atención de su condición básica de dignidad. De mucho tiempo hemos sido defensores de la vida humana, de la familia, de la obligación de los padres a guiar, a defender y proteger y educar a sus hijos. Y la educación ha sido, como muchos de ustedes saben, mi principal misión en la vida. He sido profesor universitario, soy padre de familia y abuelo, y el honor de continuar con la tarea desde la posición de la presidencia de la comisión es un honor altísimo que implica una gran responsabilidad. En seguimiento a estos retos, aprobamos entonces cambios también a la Ley General de Educación, para que haya educación inclusiva, para el uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional, para que haya cada vez más escuelas de tiempo completo. Reformamos la Ley General de Infraestructura Física Educativa para que en el corto plazo todas las escuelas cuenten con bebederos escolares, y también hicimos reformas a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Y estamos trabajando en un tema muy sensible y muy complejo que tiene que ver con la violencia escolar. Cómo hacer el espacio escolar sea un espacio de convivencia y desarrollo y que no atrape los riesgos de la frustración y sobre todo las violencias que empiezan en la casa, pasan por el barrio, la colonia, la comunidad y se manifiestan en el espacio educativo. Y también estamos trabajando para poder lograr pronto las reformas de una segunda generación. Acompañamos a los estados, incluyendo a Guanajuato, y en esto agradezco a la autoridad educativa que hoy nos acompaña, para construir la armonización de la ley educativa. Y hemos dado seguimiento a cada trozo del país para que esto pueda tener el cumplimiento debido. Y el seguimiento de todo esto, también acompañamos a la Secretaría de Educación Pública del país en los foros de consulta de enero a junio del año actual. Nos preocupa que pudiéramos dar la impresión de que ya hicimos una reforma educativa, cuando apenas hemos iniciado la adaptación de bases jurídico-administrativo-laborales. Y no vemos, y lo lamentamos con pesar, por parte del gobierno federal, una propuesta, por ejemplo, para rediseñar el modelo educativo, una propuesta de rediseño de la educación normal. Las normales en este país están en crisis
y debemos de actuar rápido. Y veamos lo que ocurre en Guerrero y en Oaxaca y en Michoacán. En México tenemos alumnos del siglo XXI, maestros del siglo XX y un sistema de educación normal del siglo XIX. Esta tarea de redignificar la imagen del maestro no se puede realizar si no modificamos de raíz todo esto que tiene que modernizar la formación del formador. Hemos actuado e hemos ido reformando muchos aspectos de educación básica y falta poner en el mapa para la próxima o el próximo periodo la educación media superior y la educación superior. Hoy necesitamos una educación de calidad, que sea evaluada, que sea flexible, que sea dinámica, que nos enseñe a aprender. Y hoy, recientemente, los jóvenes nos han puesto su ejemplo. Indignados por la inseguridad, por las desapariciones de Ayotzinapa y por problemas de la calidad educativa, se han organizado para hacer valer su voz. México entonces requiere un nuevo modelo educativo, amplio, en que el alumno aprenda a convivir y aprenda a aprender, en el que se eduque para el bien común, la verdad, la justicia, la paz, la solidaridad, reconociendo en cada persona una dimensión integral que requiere atención e información de la inteligencia para buscar la verdad y la voluntad para practicar el bien, y sobre todo, gran voluntad y gran espíritu. Un modelo educativo que nos eduque en lo que a veces no atendemos, tener ciudadanía, que eduque para participar activamente en la vida cívica, que eduque para cuestionar y exigirle a la autoridad, para proponer soluciones y para actuar en consecuencia. Como decíamos de la universidad, son 4 pasos fundamentales. Primero, ¿qué criticas? Mucho. ¿Qué has hecho? Poco. Tercero, ¿qué propones? Y finalmente, ¿a qué te comprometes? Esta apuesta por el mañana es una apuesta por los valores que han hecho grande a esta patria, por el respeto, por la solidaridad, por el amor, por la verdad, por la justicia, por la amistad, por el perdón, y tenemos que aprender a perdonar. Y no se alcanza la paz si no construimos la justicia, no hay justicia sin perdón. Una vez más, la sociedad mexicana como que quiere despertar, pero no logra hacerlo. Leí hace unos días una reflexión de Elena Poniatowska, que acaba de recibir un premio nacional de periodismo por una vida de trayectoria suficientemente acumulada con un gran capital moral. Y ella comentaba que transitaba por los espacios de la Ciudad de México y veía una barda pintada en donde le llamó la atención lo que decía lo siguiente: no le temo a la represión, le temo al silencio de mi pueblo. Y en esa expresión de Elena Poniatowska, pues hoy tenemos que regresar para hacer efectivas las otras reformas que están pendientes. La reforma fiscal que lastima a los que trabajan, que pagan impuestos, que no está funcionando, y perdón que lo exprese, que en una falta de humildad del gobierno, del Ejecutivo Federal, no hay un reconocimiento a la convicción de que esto no está funcionando. México se cansó de promesas que no se cumplen, de familias, de políticos, de portada de revistas, pero de pocos resultados. La sociedad, por otro lado, está cansada de partidos que reparten culpas y presupuestos, pero no reparten méritos ni resultados. Está cansada porque la simulación estética ha reemplazado la actuación ética. Los partidos no somos ajenos a los problemas y hay que hacer un profundo examen de conciencia, reconocer errores, refrendar alianzas con los ciudadanos, que es el que paga y el que manda, porque hemos fallado. Hay que asumirlo, hay que pedir perdón, hay que enmendar el camino. A México le urge esperanza. El partido del que yo milito, junto con los demás, debiera estar a la altura de la historia, y es un momento para que los partidos vuelvan a ser un referente ético de la política, que los mejores hombres y mujeres del país, los que aman más a México, los más preparados, los que escuchan y dialogan, sean los elegidos para ser candidatos. Es momento de apostar por el mañana, de sentar las bases, de seguir dando pasos. Las diferencias nos hacen fuertes si aprendemos, nos hacen más grandes en la pluralidad de ideas, en las costumbres y en los sueños que encuentran la verdad y construyen el mañana. Ayer, hace 25 años, se terminó de derribar el muro de Berlín. Ese símbolo de la separación y de la desunión, un símbolo dividido en dos
en un país que no acababa de tener una configuración espiritual integral, pero hay que reconocer que en México existen muchos muros por derribar. Hay que ser claros en la propuesta y hay que recuperar la mirada ciudadana. Ustedes, como ciudadanos, quieren y deben participar. Hay que hacer política, política de altura, políticos que cumplan su palabra, en donde exijámosle a toda la clase política que podamos tener congruencia. Como señala Blas Pascal, quien no vive como piensa, acaba pensando como vive. Hoy tenemos que confiar en la fuerza de la política, y lo señalaba el propio Reyes Heroles. Se tiene que imponer la política de la fuerza, pero la fuerza de la razón moral, la fuerza de la razón ética. Esta fuerza en política es persuasión, no imposición, es convencer y no vencer. Hay que hacer entonces una revisión de los pactos que tiene este país. El mayor pacto social que tenemos es la Constitución. Y no solo tenemos que verla entre políticos, porque políticos somos todos. Aún el que crea que no es político y se abstiene de participar en la vida pública está asumiendo una forma no apropiada, pero es una forma de hacer política. Y hay que hacer hoy un pacto contra los cánceres que tiene este país, contra la corrupción, la que nos indigna con el dolor y la impunidad. Nos indigna que un alcalde puede ser cómplice de la tortura y la muerte de jóvenes estudiantes, y por eso hay que actuar. Un pacto social, un pacto moral, un pacto por acatar la Constitución, pero de ciudadanos, que seamos capaces de encontrar nuevos caminos de participación, que sean asequibles, y sigo lamentando, por otras razones, la decisión respetuosa, pero que no comparto, de la Suprema Corte del país, de negarle las consultas que estaban en perspectiva. Necesitamos hacer eso, un pacto contra la corrupción, contra la impunidad, que se materialice en leyes, en un sistema nacional, como hemos propuesto algunos miembros de Acción Nacional para erradicarla, pero sobre todo en actos concretos. Y hay que reconocer que lo pequeño se va acumulando y en lo grande tenemos manchadas manos de sangre. Hagamos un boicot a lo ilegal, no más piratería, no más acciones chuecas. Hay que trabajar para prevenir adicciones, para hacer la paz entre nosotros, para que nadie actúe fuera del ámbito del derecho. Algo que nos llame para desterrar la pobreza, la ignorancia, el hambre, la discriminación, la violencia, la ilegalidad, la impunidad y los abusos. Algo que llame a nuestros hijos, a nuestros nietos, para nuestros sueños, para la verdad, por la paz y por el bien común. Hoy México es un país de 120 millones de habitantes. Y cuando pensamos que 52 millones de ellos no tienen los mínimos de bien ser y bienestar, de educación, salud, empleo, agua y servicios básicos, no podemos permanecer expectantes. México es un gran país y hoy reclama de sus hijos y reclama de sus hijas que podamos trazar nuevos caminos de esperanza. ¿Cuánto vale la esperanza de un país como el nuestro que hoy parece que se nos escurre de las manos, que no tiene esa fe para poder hacer las cosas de manera diferente? San Agustín escribe para decir que la maravilla de la fe consiste en ver, en creer en aquello que no vemos y su recompensa en poder ver aquello en lo que hemos creído. México tiene que ser tan grande como el tamaño de sus sueños. Y hace unos días, y termino con esta reflexión, recordaba la expresión del presidente Santos, el colombiano, cuando vino a agradecer la obra monumental de Gabriel García Márquez, quien hizo gran parte de su obra en México, y comentaba la siguiente expresión: vengo por el corazón adolorido y el alma engrandecida. Pues hoy México tiene mucho dolor y tiene muchas convulsiones y tiene problemas de valores y tiene problemas de confusión, de falta de confianza y sobre todo de gran indiferencia. No permitimos ni podemos permitir que el alma se nos quiebre. México es un gran país, es nuestro y es de todos. Tiene raíces profundas y frutos fecundos. México tiene destino, tiene presente y tiene futuro en la medida en que cada quien le dé el alma, el corazón y la vida, no para describir los hechos, sino para redactarlos. Y en esta convocatoria tenemos que pensar, si no soy yo, entonces ¿quién? Si no es aquí, entonces ¿dónde? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Ese es el México que vibra, que piensa, que siente, y el Guanajuato que heredamos.
y el que tenemos mucho orgullo. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias.